Hola, ¿qué tal? Estamos en el set de Atlántico Diario. Hoy nuestro invitado es Pedro Mourinho, que es representante de Iberatlantic Global, que es su empresa, una empresa de consulting y bueno, muy amplia de muchos otros asuntos. Y por lo que está aquí hoy es que es cónsul de Rusia en Galicia desde 2020, ¿no? Honorario. Honorario, efectivamente. Los cursos honorarios básicamente son más bien económicos, ¿no? No, es que la ley, la Convención de Viena ha establecido dos tipos de cónsules, los cónsules de carrera y los cónsules honorarios. Digamos que la diferencia en las atribuciones, bueno, tenemos unas atribuciones más reducidas que los cónsules de carrera y después fundamentalmente es las dos condiciones que nos diferencian es, primero, que no somos nacionales del país al que representamos, es decir, yo no soy ciudadano ruso, soy ciudadano español, y en segundo lugar, nuestra gratuidad, es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de salario, emolumentos, dietas, etcétera, etcétera, por parte de la Federación Rusa, por lo tanto no tenemos la consideración de funcionarios públicos en ese sentido. Pues lo que comentamos hace un momento, ¿no? Si ser cónsul de Rusia en estos momentos si ha sido muy duro, ¿no? Ante la opinión pública mayoritariamente a favor de Ucrania, ¿no? Tras la invasión. Pues obviamente no es lo mismo ser cónsul de Rusia, por ejemplo, en cualquiera de los países que no han tomado partido a favor de Ucrania, que en nuestra situación, donde estamos en un país que ha tomado partido la mayor parte de la opinión pública, los medios de comunicación, las administraciones, etcétera, etcétera, por una de las dos partes en el conflicto. Por lo tanto, obviamente nuestra posición es más delicada. ¿Y en lo personal es muy difícil? Pues ha sido difícil al principio, sobre todo las primeras semanas y los primeros meses, porque yo mismo he tenido que denunciar amenazas veladas y explícitas directamente contra mi persona y también he tenido que tratar los casos de rusofobia contra la comunidad que está bajo mi jurisdicción, y he visto muchísimos problemas que se han originado. Bien es cierto que según han pasado los meses, muchos de esos episodios se han quedado reducidos o aminorados y básicamente ahora la problemática que tienen la comunidad es derivado de las sanciones indiscriminadas que se han hecho por parte de las distintas administraciones. ¿Y no ha pensado en renunciar al cargo? ¿No pensó? No, porque primero, yo cuando he accedido a ser cónsul de Rusia, mi trayectoria con el país era larga y ya empezó hace más de 10 años que tengo una relación estrecha. Yo ya en el 2014 ya empezaron las sanciones contra Rusia, es decir, yo ya he vivido y también he vivido y soy consciente de la geoestrategia en la que vive Rusia dentro de lo que es el mundo occidental y obviamente sé que es nadar contracorriente y nadar o subir una cuesta empinada, es decir, y ahora mismo pues quizás es un punto álgido de todas esas dificultades, pero es cuando todavía más te necesita la comunidad y cuando yo creo que hay que ser más coherentes con los propios principios. ¿Ciudadanos rusos que viven aquí se han dirigido a usted? Sí, claro, fundamentalmente las primeras semanas han sido muchísimos los problemas. Ha habido desde casos de rusofobia, que vivían, la mayoría de la comunidad rusa asentada en Galicia en un 90% son mujeres, ¿no? O sea, prácticamente el número de hombres es muy reducido. De ese 90% son matrimonios mixtos, es decir, que se han casado fundamentalmente aquí, han desarrollado familias, entonces los niños pues tienen progenitor gallego o español y madre rusa. Bueno, pues esos niños en algunas escuelas se han vivido episodios de rusofobia y después lo que ha sido también muy habitual es toda la problemática del día a día, bloqueo de cuentas, que no llegan pensiones, porque por ejemplo los que reciben pensiones, quien paga las pensiones en cualquier país del mundo es el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Seguridad Social. Claro, como aquí hay sanciones contra el Estado ruso, se han bloqueado, pero te estoy hablando de pensiones de 300 euros, de pensiones de viudedad, los niños de la guerra.
Esto, es decir, descendientes de exilio español de la época republicana que se fueron a la antigua Unión Soviética, han retornado, pues no cobran sus pensiones, ese tipo de casuísticas. Bueno, ¿ha vuelto por Rusia en estos últimos 2 años? ¿Y cómo... No, en este último año. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo está? Pues mira, yo he estado en junio en el Foro Internacional de San Petersburgo, que viene a ser, es un foro económico que viene a ser como el Davos ruso, ¿no? Y estuve en junio. ¿Qué es lo que he notado? Primero, la dificultad de llegar a Rusia, es decir, no hay vuelos directos entre las ciudades europeas y las ciudades rusas, y por lo tanto he tenido que dar una vuelta enorme para llegar hasta San Petersburgo. En este caso, en mi caso, tuve que dirigirme a Tallinn, en la capital de Estonia, después 200 y pico kilómetros en coche hasta la frontera rusa, hasta Varna, la ciudad, por cierto, donde nació Valery Karpin, una de las estrellas históricas del Celta de Vigo, y allí crucé a pie la frontera con Rusia a la ciudad de Ivangorod, y después aún tuve que coger otro coche, otras 2 horas y pico para llegar a San Petersburgo. O sea, la logística se ha complicado enormemente. Después lo que viví en San Petersburgo era una completa normalidad. La ciudad estaba igual. Yo voy todos los años en junio a este foro, es el 3er año consecutivo que asistía, y vi prácticamente igual lo que es la ciudad. ¿Qué vi en el foro económico, que es un foro que asisten miles de personas? Pues una desaparición prácticamente completa de lo que son los occidentales, es decir, los europeos de la Unión Europea, estadounidenses y demás, y el resto del mundo, lo que eran indios, chinos, asiáticos, africanos, incluso brasileños, sudamericanos, ningún tipo de ausencia notable. ¿Qué ha pasado con los negocios con Rusia, que usted era un poco el representante? Pues mira, los negocios en Rusia, curiosamente, nuestro comercio ha aumentado. Es decir, pese a las sanciones, en el último año ha aumentado en lo que Rusia le está vendiendo a España. Bien es cierto que ha sido... Sí, y mira, la cuestión es muy sencilla. Básicamente el aumento ha sido por la venta de gas natural licuado, porque Rusia a España prácticamente no le vendía gas natural porque no llegaban los gasoductos rusos, pero sí que en cambio desde hace unos años empezó a vender a través de las nuevas plantas de licuado de gas del Ártico a España. Y esa entrada, como ese gas natural, como además nosotros hemos reducido notablemente la adquisición de gas natural de Argelia, ha habido una necesidad. Como no es un gas que esté sancionado, ha habido compra masivas de gas natural que curiosamente se ha descargado en buena parte en las 2 regasificadoras del norte de España, en Bilbao y en la de Reganosa, en Ferrol. Bueno, de la guerra, hablemos de ello. ¿Qué opinan? ¿Cómo cree que va a terminar? Pues mira, en Rusia piensan que va a ser un conflicto largo. Están hablando de 5 años. O sea, que no creen que se va a resolver. Tenían muchas expectativas de que hubiese una resolución rápida, pero parece ser que las negociaciones que llegaron a buen término en Turquía pues fueron impedidas por terceras potencias, digamos, fuera de los intereses de Ucrania, para que se llegara a ese acuerdo. Y por lo tanto, ahora estamos viviendo una carrera armamentística. Vemos que cada vez se le está suministrando por los países cada vez más armas hacia Ucrania, con lo cual no da la sensación de que el conflicto tenga una resolución a corto plazo. Por otra parte, las demandas de Rusia ya son reconocidas, es decir, quiere un estatus de neutralidad de Ucrania, no quiere bases norteamericanas ni misiles norteamericanos en Ucrania, pues... Tampoco había antes. No, pero en el momento que haya un territorio OTAN... no hay en Polonia ni tampoco en otros sitios. Polonia ya ha pedido Es lógico, después de la invasión de Rusia... bien, pero igual que si ellos lo consideran lógico, también la seguridad es un concepto indivisible. Es decir, también en el año 62, cuando los soviéticos querían poner en un país independiente, como era Cuba, misiles apuntando a Estados Unidos se consideró en su seguridad afectado.
y vino la famosa crisis de los misiles. Es decir, el comportamiento de Rusia en cuanto a su seguridad no es distinto del comportamiento de cualquier potencia en relación a la suya. No veo yo que Estados Unidos permitiese por ejemplo, que los chinos asenten una base militar en México o en el Caribe, o que hubiese, incluso en aras a la soberanía de estos países, que son también países soberanos. Y aparte hay otro factor muy crítico, que es que aquí se omite muchas veces, que es que el país desde el año 14 está en una guerra civil, donde hay grupos o partes del territorio que se han declarado independientes y que estaban siendo también bombardeadas, atacadas por el ejército ruso. Por lo tanto, ya antes del comienzo de este conflicto en el 22, del 14 al 22 murieron más de 15.000 personas dentro de Ucrania. Es decir, había ya un conflicto muy importante con muchísimas bajas civiles. ¿Ve a Putin dando marcha atrás o no? Es que yo creo que esto es como lo de siempre. Aquí siempre se tiende a la simplificación y al maniqueísmo. Blancos y negros, buenos y malos, y todo el problema es Putin. La invasión ha sido por Rusia. Eso está ya, claro. El invadido ha sido Rusia. Bien, pero Rusia, igual que cuando también pasaba lo mismo, y voy a ponerte el ejemplo en relación a Estados Unidos, con la administración Trump, ¿no? Parecía que todos los problemas de las relaciones eran con Estados Unidos, por Donald Trump. Pero es que Donald Trump, es decir, el presidente, es la cúspide de un sistema, es decir, nadie llega ahí porque no tenga un apoyo popular o porque no gane unas elecciones o porque no haya, digamos, algo que lo sustente. Por lo tanto, no se puede personalizar en Rusia, es una decisión que mayoritariamente todos los órganos del Estado y la mayoría de la población, de hecho, es algo que se comentaba al principio, las típicas desinformaciones, que iba a haber golpes de Estado, que la mayoría de la población no lo secundaba, etcétera, etcétera, y eso no ha sido así. Han pasado un año y Rusia está en la misma estabilidad política que tenía al principio. Por lo tanto, quiere decir que la mayoría de la población rusa no está cuestionando la operación militar especial o la guerra en Ucrania, como quieras llamar. Una última cuestión, que donde usted tuvo mucho que ver. ¿Qué pasó con la vacuna Sputnik, que parecía que iba a venir? Mira, eso es un ejemplo más de la rusofobia que existe en Europa. Es decir, un tema tan serio como era en este caso el tema de las vacunas, donde además había una necesidad de cuanto antes incorporar vacunas efectivas, seguras, etcétera, etcétera, una vacuna que ha estado en 75 países del mundo y que después, ya años después de ser distribuida a miles, a millones de ciudadanos, no ha habido episodios graves ni de efectos secundarios ni ningún tipo de mal, aún la Unión Europea no la ha autorizado. ¿Por qué? No se sabe. Yo te digo por qué, por razones única y exclusivamente de procedencia. Si la vacuna Sputnik, la misma vacuna, la hubiese producido Pfizer o cualquiera de las multinacionales norteamericanas, hoy estaría en el catálogo de vacunas de la Unión Europea. Como la vacuna Sputnik tenía origen ruso, no se ha autorizado nunca en la Unión Europea. Así de sencillo. ¿Se ve mucho tiempo de cónsul de Rusia? Yo espero que sí. Sabes que aquí hay dos aspectos importantes. Por un lado, es que el gobierno que te ha dado la confianza no te retire, digamos, la confianza, pero por otro lado, también el gobierno español nos puede retirar en cualquier momento el exequatur y el placet y, por tanto, también decaen nuestras funciones. Por el momento, ni una cosa ni la otra se ha producido, por lo tanto, espero que sí. Muy bien, muchísimas gracias por venir con nosotros. Un placer, como siempre.